Advertencia: el contenido de este video puede ser muy gráfico. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre es Jessica Jennings y esto es Miércoles de Morbo. Cada miércoles comparto historias de asesinatos reales. Si eres nuevo aquí, asegúrate de hacerle clic en el botón de suscripción. Vamos a empezar. Hoy les platicaré la escalofriante historia de Tim McLean y su asesinato en el autobús Greyhound. Tim McLean nació el 3 de octubre de 1985. Él creció fuera de Winnipeg, Canadá, en un pequeño pueblo llamado Ely, Manitoba. Este es uno de esos pueblitos donde es tan pequeño que todo mundo se conoce entre sí. Así que si uno se portaba mal, de inmediato iban con tus padres. Y de niño tienes que inventar tu propia diversión, ya que no hay mucho que hacer en ese pueblo. Los amigos de Tim dirían que él era muy extrovertido. Este güerito no era nada tímido. Él amaba platicar y conocer gente nueva. Si lo invitaban a algún lugar y él no conocía a nadie, él se acercaba a cada persona y terminaba siendo amigos de todos al final de la fiesta. Repito, a Tim le encantaba conocer gente nueva y ver lugares nuevos. Un verano, cuando Tim tenía 22 años, una amiga de la infancia le llamó y le pregunta: «Oye, ¿qué vas a hacer este verano?». Y el Tim le dice: «Nada, ¿por qué?». La amiga le dice: «Bueno, entonces empaca tu maleta por una semana. No sé cuánto tiempo nos vamos a tardar, pero encontré el trabajo perfecto para los dos». Y el Tim: «Ok». Así que los dos muchachos se van a esta oportunidad de trabajo, la cual sí era un trabajo para un carnaval. Iban a estar trabajando como carnies, que son asistentes en un carnaval. Como se sabe, los carnavales viajan de ciudad a ciudad. Los asistentes son los que tienen que trabajar en las diferentes posiciones, como los de los globos, que la gente se gana premios, si revientas globos con dardos, o también atendiendo los estantes de comida, etc. Este no iba a ser un trabajo permanente para Tim. Él solo estaba como de prueba por una semana, pero se convirtió en un trabajo durante todo el verano. Este trabajo parece una experiencia divertida para chicos de esa edad, ya que imagínate, convivir con todas las personas con las que trabajas en el carnaval. Ellos se convierten como un tipo de familia para ti en ese momento, con los que viajas de ciudad a ciudad, constantemente viendo nuevos lugares, nuevas ciudades que no hubieras visto antes, y aparte del pilón te están pagando. Así que este era el trabajo perfecto para ti, ya que durante el día se la pasaba trabajando en el carnaval y de noche andaba de parranda con las personas con las que trabajaba. Cuando Tim estaba en la secundaria, allá en su pueblo, el que estaba chiquito, él tenía una novia que se llamaba Colleen y él la conocía desde que los dos estaban en la primaria, o sea, desde que estaban chiquitos. Pero después de que se graduaron, los dos se fueron por caminos separados. Colleen terminó casándose con alguien más y luego se divorció. Así que cuando el carnaval regresó a la ciudad de Tim, Colleen y Tim comenzaron a salir de nuevo. Bien dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Así que no pasó mucho tiempo después de que Colleen quedara embarazada. Este sería su tercer hijo de ella, ya que Colleen había tenido 2 hijos de su primer esposo, o sea, del ex que se divorció. Pero para Tim, este sería su primer hijo. El Tim no sabía que había dejado a su novia con un bambino en la pancita. Él estaba trabajando de vuelta con el carnaval. Y como es un carnaval ambulante, pues el muchacho se tuvo que ir. En ese momento el carnaval estaba en Edmonton y la siguiente parada era Regina. Ahí les tengo un mapita. Ahí fue cuando Colleen le llamó y le da las noticias del bebé. Fue entonces cuando Tim tomó la decisión de dejar su trabajo en el carnaval para regresarse a su ciudad y juntarse con Colleen para tomar su responsabilidad como un futuro papá. Bien por él. Algunos amigos del carnaval le ofrecieron comprarle un boleto de avión para que no tuviera que tomar el autobús, porque era un viaje de 24 horas. Pero Tim insistió en tomar el autobús Greyhound. Él no quería que sus amigos gastaran su dinero en él. Y les dijo: «¿Saben qué? Gracias, pero no se preocupen, está bien, me voy en el autobús». Así que justo después de la medianoche del 30 de julio, el autobús 1170 comenzó su viaje. Un viaje de 24 horas de regreso a casa para Tim McLean. Bueno, ya hablamos de Tim. Ahora vamos a hablar de otra persona. O sea, la persona que asesinó a Tim. Su nombre es Vince Lee.
Vince nació el 30 de abril de 1968 en China y luego se mudó a Canadá en junio del 2001. Él fue a la universidad y se graduó en el 2002 con un título en ingeniero de sistemas computacionales. Vince trabajó en Winnipeg en una iglesia durante 6 meses. También se casó y trató de mantener a su esposa, la cual se llamaba Ana. Su antiguo jefe en esta iglesia diría que Vince parecía amable y que estaba feliz. Parecía estar muy agradecido de tener un trabajo, porque Vince estaba teniendo dificultades para encontrar un trabajo. Por eso, cuando lo encontró, estaba muy feliz con el trabajo y lo cuidaba mucho. Llegaba temprano y trabajaba duro. Su antiguo jefe también diría que Vince no mostraba signos de agresión. Él no parecía ser un hombre que se enojara fácilmente o que era violento, nada que ver. Pero el ex jefe sí dijo que Vince tenía una barrera del lenguaje, ya que el inglés pues no era su primer idioma. Así que Vince se frustraba mucho por no poder comunicarse de la manera que él quería. Aprender un nuevo idioma puede ser muy difícil, sobre todo cuando ya eres un adulto. En el 2005, Vince comenzó a trabajar como operador de montecargas en la ciudad de Winnipeg y su esposa trabajó como camarera. Y luego Vince se mudó a otra ciudad de Canadá que se llamaba Edmonton en el 2006. Ahí trabajó muchos trabajos X, en el Walmart, en un restaurante de comida rápida. También trabajó como repartidor de periódicos. Pero Vince se estaba frustrando cada vez más con el tiempo, porque él tenía un título en programación de computadoras y estaba trabajando en estos pequeños trabajos que nada que ver con lo que él estudió. Pues obviamente él también quería ganar más. Para rematar, más tarde, en el 2005, Vince sería diagnosticado con esquizofrenia. El tipo necesitaba una limpia, la verdad. Le estaba lloviendo sobre mojado. Lo malo fue que él decidió no tratarse. Por ello, él y su esposa terminaron separándose. Un día, su esposa, llegando a la casa del trabajo, encontró una nota que decía: «Me he ido, no me busques. Ojalá hubiera sido feliz». Vince no dijo a dónde iba o qué planes tenía. Según Ana, su ex esposa, fue totalmente una sorpresa que él se fuera. La actitud de ella era como que, «Oh, bueno, entonces soy mujer soltera, yay», porque tampoco ella fue a buscar a su marido. El 29 de julio, Vince se sube a un autobús Greyhound y se dirige a Winnipeg. Esto fue alrededor de las 6 de la tarde. Por alguna razón, Vince se bajó del autobús en Erickson, Manitoba, o sea, antes de llegar a Winnipeg. Vince llevaba con él 3 piezas de equipaje y pasó la noche en una banquita al lado de una tienda de comestibles. Pero estaba cerca de la parada del autobús, porque quería alcanzar el próximo autobús. Según varios testigos, ellos vieron a Vince sentado en la banquita a las 3 de la mañana, todo derecho, con los ojos bien abiertos. Se acordaron porque se les hizo muy extraño. Pues imagínate un tipo así nada más viendo de la nada, pues no. Y sobre todo a las 3 de la mañana, a cualquiera le da miedo. Entonces, más tarde, quién sabe por qué, Vince vendió parte de su equipaje, supongo para ganar dinero. No se sabe realmente, pero terminó vendiendo su laptop a unos adolescentes por unos $40-60 durante el día. O sea, se las dio gratis porque pues, es una laptop. En esta parada de autobús solo venía un autobús al día, por lo que no tenía más remedio que esperarse. Finalmente, a las 6:55 p.m., un autobús se detiene a la parada. Resulta que este era el mismo autobús en el que estaba viajando Tim McLean. ¿Se acuerdan de Tim? El tipo que trabajaba en el carnaval, quien estaba esperando su primer hijo. Así que el autobús se detiene y la gente se baja para poder fumar sus cigarros, estirar las piernas, ir al baño y comprar algunos bocadillos, lo normal. También el autobús recogió a los nuevos pasajeros. Vince se subió a este autobús. Según los pasajeros, Vince Lee era un hombre alto, alrededor de unos 40 años. Tenía la cabeza rapada, llevaba gafas de sol y era muy callado. Cuando Vince Lee subió al autobús, inicialmente se sentó en la parte delantera, en la parte de enfrente,
pero no le hizo plática a nadie. Pero como muchos de los pasajeros ya llevaban más de 18 horas viajando, ya estaban fastidiados y lo único que querían era llegar a casa, así que no le tomaron mucha importancia. Tim McLean estaba sentado en la parte trasera del autobús, en la última fila, en el asiento cercano a la ventanilla. Esto es importante, les hice un dibujo. Déjales digo por qué es importante. Porque si te pones a pensar, cuando te sientas a mero atrás en la parte de la ventana, es muy difícil correr. Así que si pasa algo y te quieres salir del autobús, pues es muy difícil. Pero bueno, durante el viaje surgió otra parada de descanso que ya estaba programada. En esta ocasión, Tim salió a fumar un cigarrillo. Y mucha gente se bajó otra vez para estirar las piernas, ir al baño, comprar comida, etc. Tim volvió al autobús, pues se sentó en el mismo lugar. Pero Vince se levantó de su asiento. Acuérdense que él estaba sentado en la parte de enfrente. Y se fue a sentar al asiento vacío junto a Tim. Les hice otro dibujo. Los testigos dicen que no parecía que Vince conociera a Tim en absoluto. Pero como Tim era tan amigable, cuando Vince vino y se sentó a un lado, el Tim le dice: «Hey, hola, ¿cómo te va?». A los pasajeros les quedaban menos de 4 horas para llegar a su destino. Tim le mandó un mensajito de texto a su papá para avisarle pues dónde iba. Él estaba saliendo de Brandon, Manitoba. Como les digo, esta era su última parada antes de llegar a casa, a Winnipeg. Esa noche Tim planeaba quedarse a dormir a casa de su papá. Y ya después que le mandó el mensajito de texto, el Tim se pone sus audífonos para escuchar música e intentar dormirse, para que se le fuera el viaje más rápido. Él estaba muy emocionado de ver a su familia. En este autobús Greyhound tenían pequeños televisores y esa noche tenían la película de El regreso del zorro. Ya era tarde. Algunos pasajeros pues empezaron a dormir también. Otros estaban leyendo y otros estaban viendo la película. Entonces, de repente, de la nada, los pasajeros escucharon un grito espeluznante que los despertó a todos y venía de la parte trasera del autobús. Según los testigos, alrededor de las 8:30 de la noche, dicen que Tim estaba durmiendo con sus audífonos puestos, cuando de repente el hombre a su lado sacó un cuchillo grande de su mochila y comenzó a apuñalar a Tim. Vince estaba apuñalando a Tim en el cuello, en el pecho. El loco parecía estar poseído y lo agarró en contra del pobre de Tim. Los testigos dirían que Tim trató de defenderse, hizo lo posible para quitarse a Vince de encima. Les recuerdo que el asiento de Tim estaba hacia la parte trasera del autobús, por lo que los asientos enfrente de él hacían que fuera realmente difícil escapar, porque sí estaba acorralado el muchacho. Uno de los pasajeros que estaba en la misma fila se llamaba Steven Allison. Él pidió a gritos que detuvieran el autobús, porque estaban acuchillando a alguien. Pero como no le hicieron caso, corrió al frente del autobús y fue a avisarle al conductor que detuviera el autobús, que realmente era una emergencia. El resto de los pasajeros estaban en pánico y también corrieron al frente del autobús demandando que los dejaran salir. Todo este tiempo el pobre de Tim estaba gritando, tratando de salvar su propia vida. Tim trató de saltar sobre Vince, pero terminó cayéndose en el pasillo. Bruce, el conductor del autobús, finalmente detuvo el autobús a un lado de la carretera. Ya parado el autobús, Steven, el pasajero que les pidió que detuvieran el autobús, empezó a sacar del autobús a su esposa y al resto de los pasajeros. Bruce, el conductor, se quedó adentro del autobús y estaba tratando de razonar con Vince. Por favor, detente, le decía. Es cuando Bruce dice que el loco de Vince estaba sosteniendo el cuchillo y estaba caminando hacia él. Así que el conductor, y no lo culpo, se bajó bien rápido del autobús, emparejó la puerta y la cerró con llave para asegurarse de que Vince no pudiera escapar y atacar a los demás pasajeros, lamentablemente dejando al pobre de Tim adentro. Al bajarse, le llamaron a la policía. Los pasajeros y el conductor no sabían qué hacer en ese momento. Si Tim todavía estaba vivo, ellos se preguntaban, ¿deberíamos tratar de salvarlo? ¿Qué debemos hacer por él? Obviamente se sentían mal por él, pero pues, ¿quién le va a entrar con un matón con un cuchillo? Pues está difícil, ¿verdad? Está cañón.
Un tráiler pasó por la carretera donde ellos estaban. El conductor, que se llamaba Chris, se detuvo al ver el autobús Greyhound y todos los pasajeros pues afuera del autobús, como que si algo estaba pasando. Así que él pues se detuvo para ver qué está pasando. Cuando le contaron lo que estaba sucediendo, él ayudó a bloquear con una barrera de metal el autobús, porque Vince estaba tratando de escapar. El condenado, después de lo que hizo, todos aún estaban esperando que llegara la policía. Al no poder escapar, Vince Lee se da la vuelta y regresó con Tim, y siguió apuñalándolo y atacándolo. Todos los pasajeros podían ver adentro del autobús y lo que Vince le estaba haciendo al pobre de Tim. Tristemente, varios de los pasajeros eran niños. Entonces, otro autobús Greyhound que estaba en la misma ruta pasó por la carretera y se detuvo a ver qué está pasando. El conductor de este autobús se llamaba Bernie. Él se bajó a ayudarles. Cuando le cuentan la situación, él dijo: voy a tratar de entrar en el autobús y ver si Tim aún está vivo. Mis respetos a ese señor. Así que Bernie entró al autobús y le pide a Vince que se detenga. También le pregunta: ¿por qué estás haciendo esto? El Vince simplemente le respondió: trae emergencia, mientras continuaba apuñalando y mutilando al pobre de Tim, muy tranquilamente, con toda la paciencia del mundo. Bernie, el conductor, tenía su mirada en Vince y estaba evitando ver al pobre de Tim en ese momento. ¿Por qué? Sabes, como que cuando algo te da miedo y tratas de ignorarlo para no poder perder el control, como la gente que le tiene miedo a las alturas y a lo mejor tienen que subirse a un avión, así que ellos pues evitan ver por la ventanilla para poder mantener el control. Pues era algo similar, pero finalmente Bernie tuvo que ver cómo andaba Tim, y al verlo se da cuenta de que Vince le estaba cortando profundamente en el cuello, le estaba sacando pedazos de su carne. Es cuando Bernie se dio cuenta de que Vince estaba decapitando al pobre de Tim. En ese momento Bernie salió del autobús como bala, porque se dio cuenta de que realmente no había nada que él pudiera hacer por el pobre Tim, quien lamentablemente ya estaba muerto. Al bajarse, volvieron a bloquear la puerta del autobús. Bernie activó el sistema de emergencia inmovilizador, lo que hizo que el autobús no funcionara, para que Vince Lee no pudiera arrancar el autobús e irse a la fuga. Todavía estaban esperando a que llegara la policía. Entonces, todos los pasajeros y los conductores ven a Vince dentro del autobús tratando de arrancar el autobús para poder huir. Una vez que se dio cuenta de que el autobús no funcionaba, él comenzó a agitarse como un loco, tratando de apuñalar la puerta del autobús para que se abriera. Los conductores Bruce, Chris y Bernie mantuvieron la puerta del exterior bloqueada para evitar de que Vince saliera. Ya después de rato, el Vince acepta el hecho de que está atrapado adentro del autobús. Entonces se regresó con Tim para seguir mutilando su cuerpo. Finalmente, a las 9 de la noche llegó la policía. Si te das cuenta, se tardaron como una hora 15 minutos. El oficial Harder trató de hablar con Vince desde el exterior del autobús y le suplicó que tirara el cuchillo por la ventana pequeña del autobús y se entregara. Y luego, como Vince no hizo caso, la policía terminó trayendo a negociadores especiales tratando de negociar con Vince. Las respuestas de Vince no tenían ningún sentido. Lo único que le entendieron es cuando dijo en voz alta: voy a quedarme en este autobús para siempre. Los pasajeros del autobús vieron a Vince mutilar el cuerpo de Tim con tijeras y cuchillo. Vince sacaba ciertas partes del cuerpo y los órganos y los ponía en bolsas de basura. Creo que el Vince quería poner un show o algo así. No sé si era para asustarlos. Pero el muy enfermo sacaba una parte del cuerpo de Tim, la olía y luego se la ponía en la boca y comenzaba a comérsela. Vince se lamía la sangre de sus manos y sus brazos y luego caminaba por el pasillo del autobús llevando varios órganos y partes del cuerpo de Tim y se los mostraba a los pasajeros antes de meterlos en bolsas de basura.
Vince entonces decide recoger la cabeza de Tim y la lleva de un lado al otro del autobús para que todos la vieran. Muchos de los testigos decían que era horrible, pero que era imposible dejar de ver lo que estaba sucediendo. Alrededor de las 9:30 a 10 de la noche, los pasajeros finalmente fueron transportados para ser interrogados por la policía, tratando de entender la situación y lo que sucedió el 31 de julio del 2008. Horas después del ataque inicial, alrededor de la 1 de la mañana, Vince rompió una de las ventanas traseras del autobús y aventó algunas de sus pertenencias, junto con el cuchillo y las tijeras que él estaba usando. Fue entonces que Vince decidió saltar por la ventana, y no necesariamente se estaba entregando a la policía. Él iba a intentar irse a la fuga. Gran plan, gran plan. Al tratar de escapar, la policía hizo uso de su pistola Taser y controlaron la situación. Así lo hicieron. Después, la policía pudo subir al autobús y observar la horrible escena. Por todas partes había bolsas de basura que contenían partes del cuerpo de Tim. La policía observó que las orejas, la nariz y la lengua faltaban en la cara de Tim. Se quedaron con cara de ¿qué pasó aquí? En los bolsillos de los pantalones de Vince Lee encontraron las orejas, la nariz y la lengua de Tim. Lamentablemente, los ojos de Tim y parte de su corazón nunca fueron recuperados, porque Vince Lee se los comió. Sin haber identificado el cuerpo, los medios de comunicación comenzaron a compartir la noticia. La madre de Tim estaba trabajando cuando escuchó la noticia de que alguien había sido acuchillado, sin saber que era el autobús en el que iba su hijo. El padre de Tim había ido a comprar la comida favorita de su hijo, ya que él se iba a venir a quedar con él esa noche, para recibirlo cuando él llegara. Muchos de los amigos de Tim habían llegado a casa de su padre para contarle que acababan de asesinar a su hijo. Los padres de Tim eran divorciados y el papá de Tim le llamó a su ex esposa y le dijo la noticia. Entonces, a las 10 de la mañana del siguiente día, los representantes de Greyhound llevaron a los pasajeros a Walmart para reponerles la ropa que terminó manchada en sangre debido al incidente, y luego enviaron a los pasajeros en otro autobús para regresar a Winnipeg para que pudieran irse a su casa. El juicio de Vince fue el 3 de marzo del 2009. Aquí fue cuando Vince Lee explicó que al inicio del viaje él comenzó a escuchar la voz de Dios y fue quien le dijo que se bajara en Erickson porque supuestamente él corría peligro. Vince después estuvo esperando por horas para volver a escuchar la voz de Dios. Esto fue cuando lo vieron sentado a las 3 de la mañana en la banquita, cerca de la estación de autobuses. Pero como ya no escuchó la voz de Dios, él decidió continuar su viaje. No fue hasta cuando él se sentó junto a Tim, que Tim le sonrió y le preguntó que cómo estaba, que cuando él volvió a escuchar supuestamente la voz de Dios. Esta voz le dijo que Tim era una fuerza malévola y que Tim estaba a punto de matarlo. Así que Vince pensó que tenía que protegerse y atacar primero. La voz también le dijo que si él no desmembraba el cuerpo de Tim, o sea, lo cortaba en pedacitos, este podía regresar a la vida y matarlo, tipo zombie. Chequen esto. Vince se declaró no ser penalmente responsable. Esto significa que él acepta que el crimen ocurrió. Según él, sí, el evento sucedió, pero como yo no estaba completamente ahí mentalmente, técnicamente no fui yo. Su psiquiatra defendió que el estado de psicosis fue causa de su miedo irracional, provocado por su esquizofrenia paranoica, y que por eso él atacó a Tim. Vince fue acusado de asesinato en segundo grado, pero terminó siendo declarado no penalmente responsable porque fue diagnosticado con esquizofrenia y no tomó sus medicamentos. Así que Vince tuvo que ser retenido en un hospital psiquiátrico.
para obtener la ayuda que él necesitaba, y luego en el 2017 terminó siendo dado de alta por completo. Es claro que en Canadá la justicia es más blandita con los criminales. Ellos tratan de no encerrarlos de por vida. Según ellos, están tratando de rehabilitar a la gente. También en febrero del 2016, Vince Lee terminó cambiando legalmente su nombre, ya que obviamente todo el mundo sabía que Vince Lee era el loco caníbal que mató al pobre de Tim, y se cambió su nombre a Will Lee Baker. También el muy descarado dejó de ir con su grupo de rehabilitación y ahorita vive de forma independiente, y quién sabe si se esté tomando sus medicinas. Las personas que trabajaron con Vince durante su tratamiento mental dicen que supuestamente él tiene un gran remordimiento por lo que le hizo a Tim, pero asegura que él va a estar bien siempre y cuando reciba la ayuda que él necesita. ¡Qué descaro! Como si él fuera la víctima aquí. Hasta ahorita, el 90% de las personas creen que Vince debería haber sido condenado de cadena perpetua por el asesinato de Tim, debido a su brutalidad. El otro 10% cree que debe ser perdonado debido a su enfermedad mental. En mi humilde opinión, siento que en casos como este, los culpables deben ser castigados de acuerdo con el delito, pues para evitar que se vuelva a repetir el crimen. En mi opinión, lo que hizo Vince no fue algo mínimo. Vince le cortó la cabeza a un muchacho que iba a ser papá, y fue y se la mostró a todo el mundo como si fuera un premio, como un vikingo salvaje, para después terminar comiéndose partes de Tim. Eso no está bien. Es importante mencionar que no solo hubo una sola víctima esa noche. Todos los pasajeros de ese autobús terminaron sufriendo de trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, TEPT, es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático, una experiencia en el que pudieron estar en peligro de vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente de auto o una agresión sexual. Una de las pasajeras que sufrió de TEPT dio a luz un par de años después. El trauma fue tan grave que le afectó en su capacidad de crear a su bebé. Así que el gobierno tuvo que temporalmente poner al bebé en una caja de acogida durante 18 meses antes de regresárselo a su mamá. Uno de los conductores, el trailero, Chris, que se detuvo a ayudarles, también admitió que él también padecía de trastorno de estrés postraumático, por lo que presenció esa noche. Él admitió que se convirtió en un alcohólico después del evento, porque no podía dormir por la noche, debido a las pesadillas que tenía. También hubo otra pasajera que intentó presentar una demanda contra Greyhound, la policía y contra Vince Lee, pero quién sabe por qué terminó retirando la demanda. Ella continúa diciendo que es injusto porque las autoridades fueron muy blanditas con Vince y su enfermedad mental, pero que nadie les ofreció ayuda a los pasajeros que sufren a diario de trastorno de estrés postraumático por culpa de Vince Lee. ¿Dónde está su ayuda? Para colmo, Vince está libre. Imagínate tener miedo por algo que ocurrió y el tipo que lo hizo está libre. Casi todos los pasajeros de ese autobús han sufrido de trastorno de estrés postraumático, de alguna manera u otra, y algunos pudieron obtener ayuda de un psicólogo. Pero es importante mencionar que Greyhound nunca les ofreció ningún tipo de ayuda. Lo único que hicieron fue reemplazarles la ropa o cualquier artículo que terminó manchado en sangre. Pero aparte de eso, fue todo. Quiero mencionar que no estoy discriminando a personas que padecen de enfermedades mentales. Yo padezco de depresión y he seguido mi tratamiento por más de 10 años. Nadie a mi alrededor es afectado por ello. También mi ex esposo sufría de trastorno límite de la personalidad y lamentablemente no quiso tratarse. Él murió en el 2016 porque no se cuidaba y fumaba mucho. En ese entonces le dio una simple infección respiratoria y él no buscó tratamiento.
Después de semanas de sufrir esta simple infección bacterial, su sistema inmunológico y la mala alimentación atribuyó que falleciera de sepsis a los 28 años de edad. Siendo yo enfermera, no pude hacer nada por él, ya que él no quería obtener tratamiento. Cuando una persona sufre de alguna enfermedad mental, ellos tienen que tener el deseo de buscar tratamiento para no herirse a ellos mismos y a los demás. Vince en esta historia negó tratamiento, lo cual resultó en el episodio de psicosis, en el cual él mató a Tim McLean. El tratamiento farmacológico de la esquizofrenia son con medicamentos antipsicóticos, los cuales son muy efectivos en el tratamiento de la esquizofrenia, pero lamentablemente tienen efectos secundarios muy pesados, como temblores, rigidez, inquietud interna, sudor e incluso convulsiones. Estos efectos secundarios es una de las principales razones por qué los pacientes dejan de tomarse sus pastillas y al no hacerlo ponen en peligro a los demás. En mi opinión, el hecho de que Vince Lee decidiera no tratarse y no tomar sus medicamentos le costó la vida a Tim McLean y afectó a todos los pasajeros esa noche. Ahora muchos de ellos y sus familiares sufren diariamente con las consecuencias del trastorno de estrés postraumático causado por las acciones de Vince Lee. Para rematar, Vince Lee es libre y sin nadie asegurando que tome sus medicamentos. El 21 de diciembre del 2008, 5 meses después del asesinato de Tim McLean, su novia Colleen dio a luz al bebé. Era un niño. Lamentablemente, hubo una batalla de custodia entre la familia de Tim y Colleen, que comenzó en el 2009. No estoy segura exactamente qué fue lo que pasó, o por qué la mamá de Tim sintió que Colleen no era apta de cuidar a su propio hijo, pero en el 2016 a la madre de Tim y a su pareja se les otorgó la custodia completa del hijo de Tim. Así terminamos la trágica historia de Tim McLean. Me gustaría saber mucho qué opinan de este caso. Cuídense mucho y no olviden hacerle clic al botón de suscripción para vernos el próximo miércoles. Bye.